Bueno chicos, me presento, mi nombre es Rodolfo Baita Rodríguez y voy a estar pues estas 3 semanas con ustedes. Y primero les quiero preguntar si leyeron la lectura que les subí a Teams. ¿Sí? Bueno, no hay problema si no la leyeron, porque el reporte de lectura que les puse vence pasado mañana, entonces todavía tienen tiempo. Y nada más es de una cuartilla, o sea, no es muy extenso. Bueno, la lectura es de Salazar Bondy y habla sobre el amanecer, y el primer subtema es sobre el proceso de Salazar Bondy. ¿Alguien ha escuchado hablar de Salazar Bondy? ¿No? Bueno, Salazar Bondy nos menciona que el pensamiento filosófico hispanoamericano considera su evolución a partir del descubrimiento de América y de la conquista española, que tiene más de 4 siglos de existencia, y es posible trazar ya una línea de desarrollo suficientemente prolongada como para determinar épocas y fijar rasgos característicos. Pues esto nos quiere decir, se refiere al conjunto de ideas y reflexiones del pensamiento que surgieron en América Latina a raíz del descubrimiento de América en 1492 y la posterior conquista española de gran parte del continente a lo largo de más de 4 siglos de existencia. Este pensamiento ha evolucionado y se ha desarrollado de forma única. ¿Alguien me puede decir qué entienden por esto? Si no estuvieras conmigo, pues podrías hablar una idea, ¿verdad? Con sus palabras, lo que se les venga a la mente. ¿Alguien que quiera opinar o algo? Ya. Bueno, ¿quién quiere leer esa diapositiva? Adelante. El proceso del pensamiento filosófico hispanoamericano comienza con la introducción de las corrientes predominantes en España de la época de la conquista. Dentro del marco del sistema político y eclesiástico, oficial de educación y con la finalidad principal de formar a los súbditos del Nuevo Mundo de acuerdo con las ideas y los valores sancionados por el Estado y la Iglesia. Bueno, antes de explicar o que ustedes opinen sobre eso, pues quiero decirles que Salazar Bondy es un filósofo humanista y es peruano, porque la mayoría dijeron que no sabían quién era. Y ahora, ¿quieres explicar algo sobre eso? Lo que hayas entendido. Pues sería que a base de la conquista española, digamos que llegan estas nuevas, digamos, corrientes de pensamiento, cambiando, digamos, lo que teníamos como impuesto en nuestras culturas hispánicas. Sí, porque es muy importante mencionar que casi todos los pensamientos, por así decirlo, todas las ideas de la filosofía pues vienen de España. Entonces pues prácticamente pues nosotros pues todo lo que sabemos, por así decirlo, algunas cosas pues viene de eso, de los españoles. Yo, en uno de los trabajos que nos había puesto el profesor, antes de leer ustedes, había leído en un texto sobre las revoluciones y las guerras en Hispanoamérica, que si bien es verdad que los españoles trajeron ciertos tipos de pensamientos, no eran específicamente de filosofía, sino que eran más enfocados hacia la parte eclesiástica, y que realmente los pensamientos de filosofía aquí en el Nuevo Mundo, lo que sería Latinoamérica actualmente, fueron introducidos a partir de la filosofía de los franceses, tomada desde los estadounidenses, ya que si bien España en estos momentos, después de la conquista, estaba
en una situación muy compleja porque estaba perdiendo poder político debido a la invasión desde este punto de la historia hasta el consiguiente empezó a perder poder político gracias a las invasiones francesas y la toma de protesta de un rey francés en la España de ese entonces. Realmente la mayor parte de las corrientes filosóficas que llegaron aquí a este espacio, y de hecho se vio inclusive hasta el 1900 con Porfirio Díaz, eran las corrientes más tanto británicas como francesas. Fue lo que yo leí en ese momento. Muy bien. Y antes de continuar, algo que se menciona mucho en la lectura es la escolástica. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, es un movimiento filosófico medieval que lo que buscaba, su propósito era armonizar la razón, más que nada. Y alguien que habló sobre eso pues fue Aristóteles. Ahora vamos a continuar. ¿Alguien que quiera leer esto? Adelante. De este modo, los hispanoamericanos aprenden como primera filosofía, esto es, como primer modo de pensar en plan teórico universal, un sistema de ideas que responde a las motivaciones de los hombres de otro mar, salvo esporádicas y a veces teóricas reproducciones de doctrinas que tenían más filopético y menos compromiso. Bueno, aquí lo que Salazar explica o menciona, por así decirlo, es lo que les acabo de mencionar, que principalmente pues muchas de las ideas provienen de España y pues son un sistema de ideas que responden a las motivaciones de los hombres, ya que principalmente pues el que tenía pues los filósofos más importantes o los que más se conocían eran pues hombres. ¿Alguien que quiera leer esta diapositiva? Adelante. Gracias a esta temática, la escolástica alcanza por momentos un tono vivo y actual, justamente en la medida en que tocan la problemática de la existencia en el orbe recién conquistado y en pleno proceso de colonización. Lo que quiere decir, entonces, adaptación a los moldes de vida hispano-europeo. ¿Y algo que quieras decir sobre eso? ¿Algo que quieras decir sobre lo que acabas de decir? ¿O alguien más? Por ejemplo, ¿tú qué crees que benefició a Hispanoamérica el que haya llegado pues los pensamientos de los españoles? Creo que, bueno, es que como hemos leído mucho respecto a lo que es la descolonización de la mente, de quitarnos esos pensamientos europeos más que nada, veo más lo que quitaron a lo que nos impusieron, ya que quitaron lo que fue mucho ciertas, ¿cómo explicarlo? No sé si corrientes filosóficas, pero sí cuestión de religiones, de ciertas tradiciones, aparte porque tenían nuestras culturas mucho avance en lo que era la astronomía, matemáticas, lengua, ¿sí estoy bien? Sí. Entonces siento que más aparte de darnos, también les impusieron lo que eran más como enfermedades, nos dieron conflictos, nos dieron una nueva forma de religión, por así decirlo. Siento que en vez de darnos, creo que nos quitaron ciertas partes importantes de esa cultura. Sí, la verdad es muy importante lo que acabas de decir, ya que pues creo que los españoles, por así decirlo, hasta la fecha, como piensan que les debemos algo, o sea, por todo lo que hicieron, pero como tú dices, en algunas cosas de beneficiarnos, pues nos perjudicaron. Entonces, algo también que menciona en el libro es que la meditación filosófica, incluso aquella que abordaba la temática americana, se hizo desde la perspectiva española. De hecho, desde que llegaron acá, supieron que tenían que tener cierta higiene, porque ahí no tenían nada, o sea, no se cepillan los dientes, no se bañaban por cuestiones de la religión, que decían que era profanar tu cuerpo.
Entonces ellos no tienen ningún método de limpieza higiénica, es lo mismo, hasta que llegaron acá y sí supieron que se tenían que bañarse, hasta que llegaron acá. Muy buena idea. También continuando con eso de la higiene, los españoles piensan que le daban rosas porque los sentían como superiores y realmente le daban flores simplemente porque olían mal. Así como los franceses que dicen que pues, no se bañan. Bueno, eso dicen. De hecho, se usaba mucho lo que era la perfumería. Ellos se bañaban en perfume porque no se bañaban. Entonces tienen que ser muy, muy estilizados en su perfume, porque dependiendo el olor que dieras sería, digamos, tu categoría. Por ejemplo, de las rosas era como la mayor estándar, se puede decir. Pero si ellos se bañaban en perfume porque ellos no se bañaban. O muchas veces también influía eso que acabas de mencionar en la forma en que trataban a una persona. Por ejemplo, si tenías un perfume muy pues extravagante, pues te trataban bien. O también pues obviamente pues tu vestimenta y tu forma de hablar. ¿Alguien que quiera leer esa diapositiva? El predominio de la escolástica se prolonga con variantes locales y mayor o menor intensidad hasta el siglo XVIII. Entonces, por acción en parte de factores que operan en la misma España. Bueno, los filósofos discutían temas como el trato a los indígenas o a los derechos de los colonizadores. La filosofía se adaptaba a las nuevas realidades de América, pero siempre bajo los valores y normas europeas. Así, la escolástica parecía más viva cuando trataba de justificar y adaptar la dominación colonial, que es algo así como lo que acaba de mencionar ahorita la compañera. Y estos autores, Descartes, Leibniz, Locke, Hugo Cross Grocio, así como Galileo y Newton, se cuentan entre los primeros autores difundidos entre nosotros y con efecto revolucionario en el proceso intelectual, ya que estos filósofos trajeron formas de pensar como el racionalismo, que, a ver, ¿quién de ellos, quién de los autores que sale aquí fue el que trajo el racionalismo? ¿Por qué? Es el que más sabe de filosofía. Descartes. Sí, muy bien. ¿Y el empirismo? No, fue... ¿Quién? ¿Quién? No, el empirismo, la verdad no sé, pero me parece que fue Galileo. No. ¿No? No, ¿Qué pasó? el empirismo. ¿El empirismo? Ajá. ¿Quién trajo la forma de pensar del empirismo? Hugo. Fue Locke. Y los que cuestionaban la antigua forma escolástica de ver el mundo pues eran Galileo y Newton, que por ejemplo revolucionaron la ciencia con sus descubrimientos sobre el universo, y estas ideas cambiaron el panorama intelectual en Hispanoamérica. ¿Alguien sabe qué es el empirismo? ¿No? Lo que se les venga a la mente. Bueno, el empirismo es que darle más valor al conocimiento empírico, que es mediante la observación y comprobación, que a otro tipo de conocimiento. Sí. Que sostiene el conocimiento humano, se basa en la experiencia y en la evidencia. ¿Y el positivismo? ¿Alguien más? Pero el positivismo ya viene después, ¿no? Sí. Ajá. Ah, como quiera Sí. la pregunta. Dice que es el conocimiento científico como punto culminante del saber humano. Muy bien. ¿Y el racionalismo? ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, el racionalismo es una corriente filosófica que, ya como lo mencionaron, sostiene que la razón es la principal fuente de sabiduría y de poder. Bueno, el número de libros y revistas extranjeros que circulan y el de lectores que los solicitan y que van adquiriendo un decidio gusto moderno aumenta aceleradamente a medida que avanza el siglo
18. ¿Alguien que quiera leer esta diapositiva? ¿Alguien que no haya participado? Las instituciones educacionales y culturales se renuevan, poniéndose a tono con las exigencias modernas. En las ciudades cabeza del reinato o sede de real audiencia surgen colegios carolinos y sociedades económicas, filantrópicas o de amantes del país. Y se editan revistas y otras publicaciones de indudable valor como vehículos de cultura superior y órganos de divulgación filosófica. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? Bueno, las instituciones educativas que se llevaban en ese entonces, pues, como lo acaba de mencionar la compañera, pues tenía muchas exigencias que al día de hoy, pues, si eso pasara actualmente, pues obviamente fuera muy, muy criticado y muy funable y todo lo que se dice pues hoy en día, ya que pues hoy a la nueva generación pues le dicen generación de cristal, ya que pues dicen que no aguanta nada y por cualquier cosa luego se ofenden, y ya ven en redes sociales que apenas hay algo que no les gusta y ya empiezan a cancelar a esa persona o lo hacen tendencia y así. ¿Algo que quieras mencionar? Bueno, y también se menciona que se editaban revistas y otras publicaciones de indudable valor como vehículos de cultura superior y órganos de divulgación filosófica, ya que pues en ese entonces se divulgaba toda la información por parte de las revistas, de los periódicos, ya que pues no habían obviamente pues redes sociales y pues esto era un factor muy importante. ¿Alguien que quiera leer esto? ¿Otra persona? Yo. Una nueva etapa se abre con la independencia de Hispanoamérica. Así también ocurre con el pensamiento filosófico. En adelante, este pensamiento se expandirá libremente sin las trabas de la censura monárquica, pero con la precariedad que imponía la crisis político-social que confrontaron casi todas las flamantes repúblicas de esta parte del continente en el siglo XIX. Consideramos a grandes rasgos el desarrollo ulterior de la filosofía hispanoamericana. ¿Y qué entiendes tú por eso? Entonces que no soy tan bueno filosofar. ¿Una idea o algo? ¿O alguien más? ¿Otra persona? ¿Alguien que no haya participado? Bueno, aquí lo que nos trata de decir es que pues en esta nueva etapa se abre la independencia política, lo cual lo que ocasionaba o lo que esto determinaba pues era que ya podían ser un poco más libres o tener pues esa dependencia que antes pues no se tenía, y en adelante pues este pensamiento se expandirá, ya que como lo acabo de mencionar, después la forma de pensar de las personas pues cambió, se abrió, se hizo más grande, y tal vez cosas que antes veían mal o que prohibían, pues ya después ya los veían bien o ya no se juzgaba tanto. Y es como se menciona aquí, que sin trabas de la censura monárquica, que era algo que pues antes era muy consecuente. Bueno, y hay un primer periodo de evolución bien marcado que se extiende hasta aproximadamente 1870 y que parte de la revolución emancipadora, periodo que coincide con el romanticismo, por lo cual se lo suele llamar romántico. ¿Qué se les viene a la mente con el romanticismo? Mi compa
fue un periodo. Bueno, el término que yo conozco es que el romanticismo se utiliza para definir el periodo en el que las artes trataban de plasmar de la forma más concreta la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Contrario a lo que se piensa, no romantizaban absolutamente nada, era todo lo contrario, querían plasmar todo tal cual era, no querían hacer ningún tipo de sesgo. Y pues eso se quedó bastante establecido aquí en Hispanoamérica. Inclusive después todas las obras artísticas que se producían después del romanticismo seguían conservando todavía este tipo de índole, todavía seguía siendo bastante formal y ya nunca se nos quitó eso, entonces pues, Muy bien. Se le llama romanticismo, si no es romántico. no tengo la menor idea de por qué le dicen romanticismo. Exacto, porque la mayoría piensa que pues es algo romántico y como lo acaba de mencionar el compañero, pues no tiene nada que ver y eso suele hacer que pues se confunda. Y ya que por mucho tiempo, de hecho en una página de la lectura se mencionaba que por mucho tiempo pues la definición de romanticismo estaba mal, ya que lo llevaban por otro camino. Y uno de los filósofos que se menciona en la lectura, más adelante, pues menciona el por qué pues es romanticismo, o sea, que no tiene nada que ver con la forma romántica. Bueno, se menciona un estilo predominante que la filosofía era llamada de la ideología, que es la última forma del sensualismo francés. Y en 1870 estas doctrinas constituyen el alimento filosófico no solo de la gente académica, sino también de los publicistas y los políticos de ese entonces. ¿Alguien que quiera mencionar algo sobre eso? Creo que el pensamiento filosófico más profundo que se ve aquí en Hispanoamérica se ve a través de autores literarios, más que así, por ejemplo, Borges, que es un escritor de los 1890, 1910 aproximadamente, que la mayoría de sus, o sea, sí tiene varias obras dedicadas a estos pensadores que justamente se mencionaban anteriormente, tanto Descartes como Locke, como Galileo, Spinoza y todos estos pensadores, y realmente pues hacía un análisis de sus filosofías. De hecho, Borges también, o sea, dentro de su literatura escribía bastante, o sea, hacía bastantes referencias filosóficas. Entonces creo yo que más que filósofos que se puedan llegar a encontrar aquí en Hispanoamérica, hay más autores que podrían llegar a representar los pensamientos de esas épocas de forma más concreta. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer eso? En las últimas décadas del siglo XIX, todo el fervor de la inteligencia hispanoamericana se ha de volcar hacia otra doctrina, o más bien complejo de doctrinas, formado por la filosofía que en Francia ha bautizado Auguste. ¿Y tú qué piensas sobre eso? Que me siento muy fuera de contexto, pero que se separaron de las ideas que se manejaban en Europa, y poquito a poquito quiero asumir que con el contexto diferente que se vive aquí, pues dijeron, oye, ¿por qué debemos de representar lo que se ve allá si aquí no es lo mismo? Y quizás por eso todavía se sigue representando, como bien decía Alexis, el romanticismo aquí en Latinoamérica, que todo lo representa de una manera más bruta y como es, le hacen películas, por ejemplo. Exacto, muy bien. ¿Alguien que quiera leer esa diapositiva? Comte, con el nombre de positivista y con otras varias corrientes del pensamiento decimonónico, como el materialismo y el experimentalismo, el evolucionismo, etc. A base de todos estos elementos ideológicos se fabrica el llamado creado positivista, que siguen con la variable intensa y actitud, dominará la escena intelectual de nuestros países por casi 4 décadas, o sea, hasta los años iniciales del siglo actual. ¿Y alguien sabe por qué Augusto Comte es tan famoso?
que no sea por el positivismo. O sea, porque es tan conocido. ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿Qué? Algo sobre Augusto Comte. O sea, antes ustedes sabían quién era, ¿no? No. Nada más lo conozco por el positivismo. Sí, No ahonde más en investigarlo, la verdad. Ah, muy bien. Pues, ¿por qué dices que sí te puede? ¿Por qué? Nachi no lo mencionó. Pero Bueno, pues él también era un sociólogo y también era filósofo y era uno de los fundadores de la sociología. O sea, no era tan... O sea, sí es muy importante por la filosofía, pero pues también por la sociología, ya que pues él lo fundó. es verdad. ¿Alguien que quiera leer esto? Al lado de Kant, superproducto. Al lado de Kant, superproducto. Sobrepopulando quizás. El filósofo más popular es por entonces Spencer. Por su ministerio se impone como principio explicativo universal el concepto de evolución. Muy bien. Ojalá. Bueno, en lo sustantivo, el positivismo fue, sin embargo, una doctrina filosófica prohijada por las clases dirigentes de la América hispana en el periodo de establecimiento y consolidación del capitalismo financiero internacional, entre otros países. Pues aquí lo que quiere decir es que el positivismo pues marcó un antes y un después en la filosofía, ya que pues marcó, o sea, fue una marca muy importante en el periodo de establecimiento para, por así decirlo, consolidarse el capitalismo financiero, ya que en otros países pues no había esa información, o sea, no tenían ese conocimiento, y creo que algo muy importante pues para llegar a eso de una forma más internacional y no nada más en España fue pues el positivismo. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer esto? En el seno del movimiento positivista surgen nuevas corrientes filosóficas que marcan una nueva etapa en el pensamiento hispanoamericano. Algunos representantes del positivismo comienzan a cuestionar sus propias convicciones y buscan cambiar la antigua doctrina. Entre los principales fundadores de estas nuevas corrientes se encuentran Alejandro Todd, Carlos Paz Ferreira, Enrique Molina, Alejandro Deus y José Vasconcelos y Antonio Casero. Bueno, pues todos estos autores tuvieron que ver con que se cambiara pues el pensamiento que se llevaba en la filosofía, y pues llevaron de una manera diferente el pensamiento hispanoamericano a como antes se llevaba, ya que pues antes las convicciones eran como un poco más cerradas, más, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, un poco más cuadradas, y a raíz de estos cambios pues hizo que, o sea, que hubieran ciertas cosas, por ejemplo, como antes que era mal visto que era mal visto, o sea, solamente se tenía permitido una religión, algo así yo había leído, y todas las personas que no coincidían con esa religión lo veían mal, o sea, era, pues sí, o sea, los juzgaban, y pues es algo de lo que se cambió a raíz pues del pensamiento hispanoamericano y de todo esto que hemos estado leyendo. Pero no sé si se va más adelante, pero ¿en qué sentido hacen el cambio? Porque, por ejemplo, el Círculo de Viena era muy... No doctrinaba, era muy cerrado, era si estas cosas no se pueden refutar con ciencia, para nosotros no tienen ningún valor. ¿En qué sentido ellos lo modifican? O sea, se hacen, a lo que dijiste, no, se hacen más, no ambiguos, se hacen más suaves al permitir ciertas cosas. Ajá. Pero
Sí, ¿en qué aspecto? Porque cómo se descierra, por decirlo de alguna manera, de ese pensamiento tan cerrado que tiene el positivismo clásico. Sí, por ejemplo, José Vasconcelos, que es el autor de la lectura de la próxima clase, él mencionaba que en uno de sus libros las ideas que él, o sea, eran las ideas que él sentía que estaban mal, cómo se estaban llevando alrededor de los años pasados. Entonces él, a raíz de eso, como él mencionaba como su punto de vista de que no estaba a favor de ciertas cosas, entonces creo que eso sí cambió. A diferencia de los demás autores que se mencionan ahí, que la verdad no tengo tanto conocimiento de ellos, pero de José Vasconcelos, pues sí se podría decir. Pero pues es en ese aspecto, o sea, con sus libros y con lo que ellos escribían. Pero pues eso se cambió más adelante, o sea, no se menciona aquí, sino fue muchos años después. Gracias. ¿Y alguien que quiera leer esta diapositiva? ¿Yo puedo elegir uno? Sí. El marxismo y otras definiciones de la filosofía social vinculadas o opuestas a él, estamos en la etapa contemporánea de la filosofía hispanoamericana, que se extiende aproximadamente desde la tercera década de este siglo hasta nuestros días. Respecto al marxismo y entrando en la consideración de las corrientes actuales, hay que decir que, aunque ha tenido importantes repercusiones políticas, ¿y tú sabes qué es el marxismo? ¿No? ¿Alguien? Es el padre Marx. Dejen de hacer eso, ya. De que alguien menciona algo de marxismo, ya sea de Platón, ya. Maestro. Hay datos. Pues el marxismo pues, tiene varias dimensiones, ¿no? Pero en general bueno, aquí como está hablando del aspecto político, yo supongo que se refiere a la crítica que hace Marx al capitalismo. Bueno, el marxismo es una crítica al capitalismo y sobre todo a las relaciones de producción que hay dentro del capitalismo, es decir, las relaciones de los trabajadores y los empleadores, y también aborda una perspectiva materialista de la historia y económica, que dice que cada época de la historia está determinada por el modo de producción de esa época, y ya todo lo demás se terminaba derivando de eso. Muy bien. ¿Alguien que...? Ahorita que dice esto del marxismo, me acuerdo de un autor que se llama Gustavo Bueno, que es un filósofo español, con pues, una gran influencia marxista, y él, creo que era de él, que tiene un libro, pero no me acuerdo cómo se llama, y habla de cómo, por ejemplo, los nazis tenían ideas sobre una raza superior porque no tomaban en cuenta el materialismo histórico de Marx, donde las condiciones materiales propiciaban un avance tecnológico, cualquier tipo de desarrollo. Entonces comparaba, porque los nazis decían, no, aquí somos superiores porque nosotros desarrollamos esto antes que en otros lados, ¿no? Y tomaban el ejemplo con América, ¿verdad? Donde sí teníamos muchos avances en otras áreas y en otras a lo mejor éramos, por así decirlo, inferiores a otras regiones. Pero pues creo que es muy importante el marxismo precisamente porque toma en cuenta estas condiciones materiales y no solo le adjudica el desarrollo tecnológico y demás, y lo demás al ingenio de las personas, ¿no?
como dando a entender que no se debe solo al intelecto de la persona y que si alguien desarrolló algo antes es porque era superior. No, somos iguales, simplemente tuvimos distintas condiciones. Muy buen ejemplo. Bueno, el marxismo es una teoría social y un método de investigación que analiza la sociedad capitalista y propone una transformación social, que pues según esto, pues eso iba a cambiar totalmente la sociedad. Bueno, eso mencionaba Carlos Marx y Federico Engels, donde decían que el marxismo se caracterizaba por interpretar la historia desde una perspectiva materialista y dialéctica, analizar críticamente el capitalismo y su transformación y enfatizar el papel de las condiciones, que son algunas cosas de las que pues ya mencionó ahorita su compañero. Bueno, ya fue todo por ese subtema de la lectura. ¿Alguien que quiera mencionar algo sobre todo lo que ya se mencionó? ¿Yo? ¿Puedo elegir a alguien? Sí. Pato ya habló. Dice que cae muy bien como para elegirla. Sí, cierto, Mica, tú casi no participas, amigo. ¿Te gustaría dar una opinión sobre la clase que acabamos de ver? No era pregunta. Sí, era pregunta. Por favor, da una opinión de la. Para no humillarse tanto. Eso me necesito humillarte de tus solitos. Ahora dijiste por favor, y ahora haciendo como lo hace con sus alumnos. Bueno, ¿otra persona? Jesús, ¿quieres opinar algo sobre la presentación? ¿Quieres? Yo sé lo que dije, yo sé. Está muy lleno de filosofía y yo nomás leía y nada. También leyeron la Odisea. También sí. ¿Cuál leyeron todos? Estamos en clase. Me gusta más la ley. Pero hay que ver. Oye, Carlos, ¿y a ti? Comenta algo de la presentación. De hecho, sí comenté hace poco. De nuevo, quiero escuchar. ¿Sabes? Comenta tú. Mira, a ver, respecto a todo, bueno, este quilombo que se alrededor de este rollo, bueno, en mi opinión, la filosofía hispanoamérica realmente está basado en otras filosofías basadas en Europa, sobre tanto y estas filosofías se basan tanto cuando nos colonizaron, cuando nos independizamos y cuando empezamos a agarrar varias filosofías de otras culturas, o más bien de otros países, por hacerlo así. Muy bien. Dime un número del 1 al 23. 18. Vas, Jesús Manuel. Yo. ¿Algo que quieras mencionar de todo? Pues. O una idea o algo. Pues primero que nada, o sea, me surge la pregunta de si en realidad existe una filosofía de Hispanoamérica. Porque existe la filosofía como concepto, como el precepto que se tiene de las condiciones históricas, políticas y sociales de un contexto social. Pero no sabría definir si en realidad existe una filosofía hispanoamericana. Tendría que leer a José Vasconcelos, a múltiples escritores latinoamericanos, Borges, Cortázar, Sí, son muchos escritores de... No, y aparte también definir el concepto de pues nada, filosofía pues es amor a la sabiduría, es contemplación, pero no sabría definir si en realidad existe una hispanoamericana. O sea, sé que los hispanos, o sea, al estar en esta carrera ya de alguna manera estamos filosofando o tratando de filosofar, pero pues es más allá de los límites de Hispanoamérica, sino que llega
hasta Europa, y luego Asia, y luego se regresa otra vez a América Latina, y luego América del Norte, y luego Estados Unidos. Entonces es un conjunto único, no creo que deberíamos encasillar a la filosofía como filosofía de Europa, filosofía de Hispanoamérica, sino como filosofía total. Exacto. Pues en sí la lectura sí está algo pues complicada, compleja. La verdad habían cosas que pues no, yo no sabía, al igual que ustedes, y ahí al momento de leer y de hacer las actividades, pues yo también aprendí. Pero así como tú dices, pues también sí existe una filosofía en Hispanoamérica, pero pues como tú lo acabas de mencionar, pues tendríamos que leer pues muchos autores como para saber el trasfondo de esto, porque pues es muy fácil decir que sí y pues no, o sea, no el contexto. Justo era eso, aunado a lo que dice Jesús. Creo que más que decir que hay una filosofía como tal que estudia todo dentro de nuestros países, sería especializarla a ciertas ramas que deriven de los contextos, porque todo lo de filosofía ya se ha abordado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Interpretarlo en base a lo que nosotros vivimos constantemente. Que por algo existe la filosofía en la educación, la filosofía en la ciencia, la filosofía en política, etc. Nada más, pues darle ese seguimiento específico a qué queremos conocer de la filosofía en Latinoamérica. Para que no sea tan ambiguo. Lo que dice la lectura, ¿no? Que Sí, sí. Porque hablar de filosofía, pues, ya se vio todo lo que se podía ver. Exacto. No sé si vieron que les puse en Teams un anuncio, ¿sí lo vieron? De traer una... Ajá. ¿Y si la traen? ¿Qué? Ah, bueno. Era por equipo, ¿verdad? Sí, una por equipo. Porque lo que van a hacer es hacer una nota periodística sobre pues lo que se menciona, pero no en toda la lectura, sino el subtema que sigue de esto, que es sobre lo que menciona Bondi en el artículo 1942. Entonces, ahorita lo que van a hacer pues es reunirse en equipos y bueno, yo lo que es libre, ustedes pueden hacer la nota periodística donde ustedes quieran, pero yo sí les aconsejaría que lo hagan en Canva, ya que pues ahí es más rápido porque pues ya salen las plantillas y ustedes nada más ponen la información y ya. Entonces les voy a dar, ¿cuánto creen tardarse? ¿Como 50 minutos, 40? Tenemos 4 horas. Ajá, bueno, les voy a dar 50 minutos. Ya no voy a agarrar el camión, Carlos. Aunque ya salimos temprano. Ajá, les voy a dar 50 minutos y ahorita voy a subir una tarea Teams a las 8. Se va a vencer a las 8 y un integrante de cada equipo lo va a subir a Teams, nada más. Bueno. Chicos. Equipos de la Ajá, los equipos que hay. ella tenía los O no sé. Era con Miriam, pero Miriam no Porque está bien. Güey, eso fue muy voluntario. De aquí a mañana y si no pues tienen hasta el viernes. Igual voy a poner también las indicaciones de la evidencia, pero no se vence la próxima semana, van a tener 2 semanas y ahí les voy a poner las indicaciones. Nuestro equipo ya la mandó. Ok. Coméntale a ellos que dónde llegan. ¿Ya terminaron? Ahí voy. Chicos, para los que van llegando, tienen que hacer una actividad de 3 conceptos relacionados de la lectura. Es en la libreta y lo suben a la carpeta que ustedes hicieron. Para que le avisen a sus compañeros por si ya se fueron aquí. Ah, ok, lo ponemos en el grupo. Sí. Sí, se cae. Que tengan buena noche.
la mesa. Ay, lo creo. No tenía lógica. Y vamos a perder más de una hora. ¿Saben de quién es esa mochila? Sí, no sé, esto estoy ¿Es preguntando. de marzo? No tengo idea. Ah, dijo que iba a biblioteca. Sí, pero no sé. Pues Bueno, la llevamos. si quieres me la llevo. Sí. Están acá, nada más en tu libro, creo. ¿Qué? Nada más en tu libro. Ya lo tengo. Hasta luego, Madeline. Hacen caras, pero sí se ven un poco más animados. Sí se ven un poco más animados. Pero sí, es porque son cositas cómicas. O sea, como que lo de las preguntas no son llamativas. Me está viendo más fuerte. Sí dije que es para dentro de 2 semanas, la evidencia. Sí les dije que se examen su ¿Tú tienes comunicación con una de ellas, no? Debes de poner, oye, coméntale al grupo que tienen 2 semanas. Ay, como quieras estudiar, como quieras, sí lo vi, porque yo ahorita les pregunté, sí lo vieron. Y me dijo que sí lo vieron. ¿Cómo te sentiste? Pero es que aquí no, voy a poner la tarea también. Hoy no, porque tenemos que terminar bien como